Ingrese a nuestra página y amplíe su información www.hablandoclarocr.com. Análisis, opinión y autocrítica. Ya está de vuelta. Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, gracias por acompañarnos. Hoy en edición pregrabada con Fernando Lara analizamos la obra y el legado de don Fernando Lara Bustamante, llamado canciller. En el ejercicio de una función pública muy prolija, don Fernando Lara se distinguió muchísimo por la probidad, por la honestidad, la honorabilidad y la humildad que caracterizó siempre sus acciones. Lo bonito de esto es que como estamos entrevistando a su nieto, pues obviamente tenemos la posibilidad de acceder con ese sentimiento y con ese calor especial con que lo puede retratar él a esta figura que lo marcó de una manera determinante y que además marcó el rumbo de la Costa Rica democrática, defensora acérrima de los derechos humanos de una manera significativa. En una editorial del diario La República decía que no hubo un movimiento cívico, ningún esfuerzo de mejoramiento institucional, ningún afán de perfeccionamiento de la democracia o lucha por la conquista de normas capaces de garantizar la dignidad plena del ser humano. En 50 años no hubo un solo movimiento donde no figurara don Fernando Lara Bustamante. Y la verdad es que no hemos sido generosos en el reconocimiento de la obra de Fernando Lara Bustamante, y por ello el benemeritazgo es necesario, no solamente para ponernos acorde con la deuda de la historia que tenemos, sino sobre todo para motivarnos hoy que necesitamos referentes y necesitamos motivos de positivismo que nos alienten a dar el paso adelante, porque la tarea hay que darla adelante. Uno dice, oyendo a Fernando Lara, que si don Fernando Lara Bustamante era huérfano a los 10 años y no tenía condiciones, lo mejor que hubiera hecho era meterse en su propio empeño y hacer lo mejor que podía con su propia vida y la de su familia, pero hizo patria de una manera mucho más determinante y ambiciosa de lo que sus condiciones podrían haber señalado. Y cuando Vilma hace referencia a que necesitamos ejemplos, necesitamos también referentes. Y cuando uno tiene referentes, don Fernando lo que hace es buscar información sobre esos referentes para saber cómo fue que enfrentaron en los contextos que les tocó vivir la resolución de los problemas y para poderlos traer a la luz de nuestros días hoy. Inclusive, don Boris, es bueno rescatar que también él como hijo mayor se casó a muy temprana edad y se llevó a sus 5 hermanos a vivir con él. Y entonces, claro, mi abuela fue una santa, ¿verdad? Y de ahí fueron saliendo... Sí, y de ahí fueron saliendo todos los Lara Bustamante, ¿verdad? Cada uno por su lado, ¿verdad? Sí, entonces, era Exactamente. Bueno, como le comentaba, él empezó en el tiempo de don Ricardo Jiménez, después fue oficial mayor de educación en el tiempo de don León Cortés. En aquel entonces no había viceministro, entonces el oficial mayor era el segundo. Pero su vida pública empieza en el 42. Resulta que en aquel entonces él funda un partidito político pequeño, que se llamó el Partido Demócrata, que fue fundado por él, por su amigo del alma, don Eladio Trejo Flores, y por don Rafael Carrillo Echeverría. Si me permiten leerle aquí un poquito sobre ese partido político. Una cosa que puso don Alberto Cañas, yo creo que les van a hacer mucha gracia. Dice: 2 muchachos completamente desconocidos en el mundo político tienen la humorada de presentarse a candidatos a diputados por la provincia de San José. Se llaman Eladio Trejos y Fernando Lara. Poca gente les conoce. Se sabe que son abogados de un bufete capitalero, que profesionalmente gozan de prestigio, que uno de ellos, Lara, entre paréntesis, tiene una buena amistad con don Ricardo Jiménez, pero poco más. Su campaña la hacen ellos mismos, con escasos medios financieros. Ni tienen ni solicitan dinero para gastar en su campaña. El propio señor Albertazzi, poeta y diputado gobiernista, que es candidato a la reelección,
y que sabe hacer discursos frondosos y lujuriantemente injuriosos, se limita a reírse de los niños ante el micrófono y al recordarle al Nobel candidato Lara la vieja canción escolar que decía larán, larán, larito. De ahí no pasa. Aquello no puede tomarse en serio. Figura, don Alberto. Bueno, se tuvo que tragar las palabritas. Sí, el señor Albertazzi se tuvo que tragar las palabritas porque don Eladio Trejo Flores fue diputado y Fernando Lara también. No solo fueron diputados. No era una humorada. No era una humorada. La Quijotada se hizo realidad. Y además Oiga, de ello... Perdón, es que eso fue, y cuando lo escribió don Beto, en 1900, ¿qué estábamos hablando? Era un muchacho la con un primera poco... candidatura, estaba como... Sí, la primera candidatura fue en el 42. 1942, Ajá. Oigan ustedes. Acordémonos que en aquel entonces la mitad de los diputados se cambiaban cada 2 años y se elegían por 4, pero ¿qué es lo que esperamos que suceda? Ojalá. Yo creo que era muy sano. De las reglas del juego democrático, sí, exactamente esa es la idea. Yo creo que era muy sano y funcionó bien en aquel entonces. Sí. Ellos entraron como diputados de oposición, obviamente eran de los primeros diputados de oposición y él era liberal, pero fíjese que era un liberal a la tica, porque además de ser liberal, pues votó a favor del código de trabajo y de las garantías sociales. Entonces eso uno me dice... parece muy interesante, Fernando, perdona que te interrumpa, explicar exactamente que es un liberal a la tica, ¿verdad? Eso la gente yo creo que no lo maneja, no lo digiere, no claro, es que está distorsionado hoy, a la luz de hoy, con el neoliberalismo. Sí, son dos cosas completamente diferentes. ¿Verdad? Sí tienen cosas en común, pero son cosas diferentes. Por ejemplo, don Ricardo Jiménez fue liberal, y sin embargo hay muchas de las cosas de don Ricardo Jiménez que uno dice que no calzan con un liberal. Yo creo que el costarricense era más pragmático que dogmático, ¿verdad? Entonces, pues eso se daba de esa manera. Otra cosa importante en ese momento histórico es que, bueno, él estaba del 42 al 46. En el 46, en aquel entonces se podía reelegir como diputado y hizo tan buen papel que lo reeligen. Y queda del 46 al 50. Obviamente pues hay un rompimiento en el 48, pero ya queda por segunda vez. Y conste, eso es muy importante, ¿verdad? O sea, don Fernando no era figuerista, no era calderonista. No. En aquel entonces el figuerismo no existía. No existía como tal. Él se convirtió en un latista y era contrario al gobierno. Pero otra cosa interesante, el hecho de quedar huérfano de madre a tan poca edad, a él lo marcó y siempre le tuvo un gran respeto a la mujer costarricense. Y fue uno de los primeros, yo creo que 10 o 12 diputados que hicieron el primer proyecto de ley para darle el voto a la mujer, que se presentó en el 46 y se votó en el 47. Solo obtuvo 17 votos, una cosa así, 17, 15 votos, pero abrió camino para que posteriormente pues se diera otro proyecto de ley. Es que cuando don Fernando habla, ¿verdad?, de los años en que su abuelo tuvo participación pública, el rompimiento de 1948 no se dio solo en ese momento, fue una década, ¿verdad?, de transformaciones, de enormes discusiones, de polarización que tuvo nuestro país y que requirió, ¿verdad?, de hombres y mujeres que tuvieran la visión y la decisión de emprender esa discusión y sobre todo esas decisiones. Sí, no, efectivamente, y algo importante es que él nunca tomó las cosas a lo personal, o sea, siempre fue amigo de los Calderón, de los cuales él siempre les tuvo un gran aprecio. Fue amigo de don Pepe Figueres, todo el mundo lo quiso porque él lo que peleaba era por los ideales y no por las personas. Sí, yo no sé, tuvo una enorme capacidad, digamos, para abstraerse de la divisa, porque, bueno, esos eran los tiempos, en el 40 y en el 50, el calderonismo, el figuerismo posteriormente. Y estuve ayudando o del lado del calderonismo con esta amistad que decís vos, pero además él también estuvo cerca del figuerismo, porque ahora después de la pausa vamos a hablar de un asunto que es sustantivo. Él fue miembro de la comisión de juristas a la que la Junta Fundadora de la Segunda República le encomendó la tarea de redactar el proyecto de Constitución Política que luego la Junta adoptó y presentó a la Asamblea Constituyente, pero además
a don Fernando Lara Bustamante se le reconoce o no se le ha reconocido, más bien se le debería reconocer mucho más como la persona que realmente inspiró la abolición del ejército en Costa Rica, porque a veces hay gente que no sale en la foto, ¿verdad? Pero que es la que determinantemente empuja una idea a la que le había llegado su momento. Vamos a hacer una pausa, regresamos, estamos hablando con Fernando Lara, el nieto de don Fernando Lara Bustamante. Ya vuelve Hablando Claro.